Vamos a empezar, hermanos, y hoy quiero, hermanos, comenzar con una pregunta. Escuchen bien, hermanos. La pregunta es, ¿qué determina nuestra salvación? ¿Qué determina nuestra salvación? ¿Acaso, hermanos, nosotros podemos llegar a ser salvos por nuestra conducta? ¿Nosotros podemos llegar a ser salvos por nuestras buenas obras? La respuesta a esta pregunta, hermanos, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y ahorita, hermanos, vamos a tener un poco de esgrima bíblico. Vamos a ver varios pasajes. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así, un texto muy conocido por muchos de nosotros. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y escucha versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Claramente, hermanos, este versículo lo dice, ¿no es cierto? Que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, ¿qué determina nuestra salvación si no es por las obras? ¿Acaso, hermanos, lo que determina nuestra salvación es buscar y encontrar a Dios? ¿Acaso lo que determina nuestra salvación, si no son las obras, entonces es la búsqueda del hombre para encontrar a Dios? Bueno, vean lo que dice Romanos 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y escucha, no hay quien busque a Dios. O sea, nadie busca a Dios. El hombre jamás querrá ir tras de Dios. Jamás querrá buscar a Dios. Entonces, hermanos, volvemos a hacer la pregunta, ¿qué determina nuestra salvación? Si no son las obras, si no es la búsqueda de Dios, entonces, ¿qué determina nuestra salvación? ¿Acaso será, hermanos, el deseo de nuestra salvación? ¿El desear salvarnos? Vean lo que dice Romanos 9, 16. Romanos 9, allá adelantito, Romanos capítulo 9, versículo 16. Vean lo que dice Romanos 9, 16. Dice así, escucha, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Acaso, hermanos, nuestra salvación se determina por nuestro deseo de buscar esa salvación? Dice Pablo, no. No depende del que quiere, o sea, no depende de tu emoción. No depende del que corre, no depende de tus sentimientos. Hermanos, en el hombre, y esto tiene que quedar claro, en el ser humano no hay absolutamente nada que cause su salvación. Ni sus obras, ni su búsqueda por Dios, ni sus buenos deseos por salvarse. Nada determina la salvación del hombre por causa del hombre. Lo único, hermanos, escucha, lo único que determina la salvación del hombre es la intervención divina por medio, escucha, de la elección incondicional de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Otra doctrina de la gracia llamada la doctrina de la elección incondicional. Como lo dice Pablo, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay una elección incondicional de Dios. En pocas palabras, hermanos, esta doctrina de la elección incondicional
habla de que Dios escogió a los suyos para salvarlos. De eso habla esta doctrina. Dios escoge a algunos para salvarlos. Y hermanos, hay muchos pasajes que hablan acerca de este tema. Por ejemplo, vean lo que dice Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así la palabra de Dios, escucha: no me elegisteis vosotros a mí. Aquí el Señor Jesucristo es el que está hablando, son palabras del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está diciendo: no me elegisteis ustedes a mí. Y escucha, sino que yo os elegí a ustedes. ¿Se dan cuenta? Está diciendo claramente Jesús que aquí Jesucristo en su contexto le está hablando a los apóstoles, y los apóstoles, Jesús les está diciendo: ustedes no me escogieron, sino que yo fui por ustedes. La elección incondicional de Dios. Vean más adelante, en Efesios capítulo 1, versículo 3, la carta de Efesios capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Detengamos aquí. El Padre, hermanos, el Padre ¿a quién bendijo? Según este texto, el Padre bendijo a los cristianos, porque estas son palabras de Pablo, y Pablo se está dirigiendo a los cristianos de Éfeso, y él está diciendo que el Padre, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo. Él se incluye en esa bendición porque él es cristiano, ¿ok? Y vean cómo nos bendijo, cómo bendice Dios a los cristianos. Continúa diciendo el texto: con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Versículo 4, escucha, esto es importante. ¿Según qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nota, hermano, que el Padre escogió a los cristianos desde antes de la fundación del mundo para bendecirlos con toda bendición espiritual. Esa es la idea de este texto. Y vean, versículo 5. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escucha, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él nos escogió, Él nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Esto es la elección de Dios. Dios escoge, Dios elige por el puro afecto de su voluntad a quién salvar. Hermanos, ninguno de nosotros jamás escogimos a Cristo, sino que Cristo nos escogió a nosotros primeramente. Dios nos amó. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Y hermanos, tengo que decirles algo importante, y es que esta enseñanza de la elección incondicional de Dios es una de las enseñanzas más controversiales de todas las Escrituras, ya que muchos creen, hermanos, que esta doctrina de la elección incondicional es usada por Satanás. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si tú enseñas la elección incondicional, entonces tú vas a apagar el ánimo evangelístico de los creyentes. Porque ellos argumentan que si Dios ya escogió, pues ¿para qué evangelizar si Dios ya escogió? ¿Para qué se hacen misiones si de todas maneras la gente se va a salvar porque Dios ya la escogió? Entonces, algunos piensan que esta doctrina la ha tomado Satanás para apagar el ánimo evangelístico. Pero otras personas como nosotros, hermanos, creemos que esta doctrina de la elección incondicional es una de las doctrinas más confrontantes, más reveladoras, más consoladoras, que si nosotros la quitamos de la Escritura, hermanos, es como si le quitáramos la gloria a Dios.
Porque hermanos, ahorita y más adelante lo vamos a ver, esta doctrina al final exalta al Dios justo, santo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Porque hermanos, esta doctrina simplemente nos habla de los atributos de Dios. Vean lo que dice Charles Spurgeon. Yo se los leo. Charles Spurgeon, pongan atención, son palabras de él. Él dice así: yo creo en la doctrina de la elección, porque estoy seguro que si Dios no me hubiera escogido a mí, yo jamás lo hubiera escogido a Él. Y estoy seguro que Él me escogió antes de que hubiese nacido, porque si hubiera nacido, jamás me hubiera escogido al ver cómo era yo. Son palabras reales, hermanos. ¿No es cierto? Por nuestro pecado somos indignos. ¿No es cierto? John Stott, otro gran cristiano, John Stott, dice estas palabras. Escucha: la doctrina de la elección es el producto de la revelación divina, no de la especulación humana. No fue inventada por Calvino ni por San Agustín. Por sobre todo, es una doctrina bíblica y ningún cristiano que se aprecie de ser bíblico puede ignorarla. Esto es una realidad, hermanos. Esta doctrina es una doctrina 100% bíblica y nosotros los cristianos tenemos que adoptarla. Y así, hermanos, yo puedo seguir con más citas de grandes hombres cristianos que apoyan la importancia de la doctrina de la elección incondicional. Porque, hermanos, esta doctrina sí es bíblica. La Biblia sí habla de la elección. Y es imposible que nosotros no la podemos ver. Hay muchos versículos bíblicos, hermanos, en los cuales yo les puedo dar y no me alcanzaría el tiempo de verdad para ver todos los versículos que hablan acerca de que Dios escogió a los suyos. Pero, hermanos, en esta predicación quiero concentrarme en un versículo que se encuentra más bien en un capítulo, en varios versículos que están juntos, porque habla tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Y ahí nosotros vamos a ver en primer lugar la elección de Israel y cómo a su vez esa elección de Israel también aplica para nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Ok? Así que vamos a estacionarnos aquí en Romanos capítulo 9, versículo 6, para estudiar esta doctrina de la elección y que nos quede un poco más clara, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 6, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 18, que es todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos capítulo 9, versículo 6 al 18, dice así la palabra de Dios. Escucha: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Analicemos todo este texto, hermanos, para poder entender la elección incondicional de Dios. Empecemos, hermanos, por el versículo 6. Nota estas primeras palabras de Pablo que dice, versículo 6:
no que la palabra de Dios haya fallado. Detengámonos aquí. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice esto Pablo, hermanos? Porque en su contexto, hermanos, en los capítulos anteriores, Pablo empezó a dar promesas de Dios para Israel. Pero ¿qué pasó, hermanos? Los israelitas rechazaban esas promesas, incluyendo la promesa del Mesías. Los israelitas rechazaron todas estas promesas y ellos no las querían para su vida. Y entonces, hermanos, allí algún judío pudo haber dicho, bueno, si los israelitas rechazaron todas las promesas dadas por Dios, incluyendo al Mesías, entonces estas promesas jamás se cumplieron. Y esa era la lógica del judío, ¿no? A cual Pablo le está escribiendo. Si ellos rechazaron las promesas, entonces significa que estas promesas jamás se cumplieron. Y entonces Pablo responde, versículo 6, y él dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Esto no tiene nada que ver con Dios, esto no tiene nada que ver de que Dios jamás cumplió sus promesas y su palabra. Porque escucha, continúa diciendo y da la razón, versículo 6, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Salud. Esta es la razón. O sea, no es que Dios no haya cumplido su palabra, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, dice Pablo. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque aquí dice Pablo claramente que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Aquí, hermanos, dice Pablo que los descendientes de Israel, o sea, los israelitas étnicos, o sea, no todos los israelitas étnicos, de pueblo, de nación, no todos ellos, al final dice, son israelitas. Que esa palabra al final, son israelitas, se refiere a israelitas creyentes. O sea, Pablo está diciendo que no todos los israelitas por etnia, por nación, por pueblo, no todos ellos son israelitas creyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Entonces, hermanos, Pablo dice en el versículo 6 que la palabra de Dios no falló, porque la palabra de Dios no se va a cumplir en todos los israelitas. ¿Por qué? Porque no todos son creyentes. La palabra de Dios únicamente se va a cumplir en los israelitas creyentes, únicamente en un grupo pequeño de israelitas, los cuales son los creyentes, no en todos, dice Pablo. Y ahora, hermanos, Pablo empieza a explicar esto con más detalle. Y Pablo dice que las bendiciones pues no son para todos los israelitas, como etnia, como pueblo, sino son para un grupo, para los creyentes. Pero esos creyentes, ¿qué crees? Dios los escogió. Entonces las promesas únicamente son para los creyentes que Dios escogió, que Dios eligió, que Dios decidió salvar por su gracia. Y eso lo vemos, hermanos, a partir del versículo 7 en adelante. Pablo lo que va a hacer, hermanos, va a empezar a tomar textos del Antiguo Testamento para explicar la elección incondicional de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque Pablo quiere mostrar lo que dice el versículo 6, que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios jamás ha fallado. Por eso él va a empezar a tomar versículos del Antiguo Testamento para explicarnos que la palabra de Dios no falla. Y esto, hermanos, es glorioso. ¿Sabes por qué? Porque esto nos motiva a que nosotros confiemos más en la palabra de Dios. Porque así como Dios cumplirá las promesas de Israel, de la misma manera Dios también cumplirá las promesas que nos dio a nosotros la iglesia de Cristo. ¿Y sabes algo, hermanos? Dios nunca falla. Y menos en cuestiones de salvación. Él nunca falla. Y miren, versículo 7. Continúa Pablo y va a explicar por qué Dios no falla. Vean, dice, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia.
Esta es una cita de Génesis 21:12. En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Y aquí, hermanos, vemos que para este tiempo Abraham ya había tenido un hijo. ¿Recuerdan cuál fue el primer hijo de Abraham? Llamado Ismael, ¿no es cierto? Ismael lo tuvo con una mujer llamada Agar, que era la esclava de Sara, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que Pablo está diciendo que solo los descendientes de Isaac disfrutarían las promesas hechas a Abraham. ¿No es cierto? Nota, hermano, que no todos los descendientes físicos de Abraham, no todos recibirán la promesa que se le hizo a Abraham. Solo algunos, solo a los descendientes de Isaac. Y vean versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dice Pablo que no los hijos de la carne, ellos no son solo hijos de Dios. ¿Ustedes saben cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham, hermanos, tuvo 8 hijos. Isaac con Sara, Ismael con Agar y 6 hijos más con una mujer llamada Cetura, según Génesis 25. Cetura, ahí tuvo 6 hijos más. Entonces, en total, Abraham tuvo 8 hijos. Pero dice Pablo que Dios no escogió a los hijos de Agar, Dios no escogió a los hijos de Cetura para que ellos recibieran la promesa que se le hizo a Abraham. Por eso dice aquí el versículo 8, dice Pablo que los hijos de Agar y los hijos de Cetura no son los hijos de Dios. Ellos no son los hijos de Dios, porque solamente a través de Isaac vendría la promesa, ¿no es cierto? Y por eso Pablo, para recalcar esta idea, dice versículo 9, vean, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, escucha, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta es una cita directa de Génesis 18:10. Este hijo que tuvo Sara fue Isaac. Y por medio de Isaac iba a llegar la promesa, no por los otros hijos. Ellos no son hijos de Dios, solo Isaac, porque por él es la promesa. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que del versículo 7 al versículo 9, Pablo mostró que solo los descendientes de Abraham, mediante Isaac, recibirán la promesa que Dios le hizo a mismo Abraham, ¿no es cierto? Ahora, para este punto, hermanos, posiblemente algún judío pudo decir, a ver, espérame tantito, Pablo. Espérame. Claro que Dios iba a cumplir su promesa con Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Ismael no era un hijo legítimo. Él era un hijo fuera del matrimonio. Él era un hijo de la esclava. Entonces, pues por supuesto que iba a ser por medio de Isaac. Y hermanos, quizá ese argumento fuera válido, ¿no es cierto? Tiene razón el judío que pensara de esta manera, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, a partir del versículo 10 en adelante, Pablo va a ser más preciso. Y Pablo va a poner un ejemplo de un matrimonio concibiendo a 2 hijos y Dios escogiendo a uno de ellos. A uno de ellos. Y esto es importante, hermanos, porque aquí nosotros vamos a ver directamente la elección incondicional de Dios. Dios, hermanos, escoge tanto a israelitas como a gentiles, a personas como tú y yo. Dios las escoge para salvación. Vean, versículo 10. Dice así, versículo 10. Y no solo esto, o sea, no solamente la historia de Abraham. Vean, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ¿qué? Conforme a la elección permaneciera. Y escucha, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, la elección de Dios no tiene nada que ver con lo que una persona es
o hace. No tiene absolutamente nada que ver. Dios escoge independientemente a los factores externos a Él. Porque el texto dice claro, ¿no es cierto? Léanlo otra vez, versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Quién no había nacido? Aquí se está refiriendo a los hijos de Isaac y de Rebeca, que era Jacob y Esaú. Jacob y Esaú dice que ellos aún no habían nacido, ellos aún no habían hecho ni bien ni mal. O sea, hermanos, ninguno de los dos tenían algún tipo de obra. Y por esto, hermanos, podemos ver que la elección de Dios es incondicional. Porque Dios no escoge dependiendo lo bueno o lo malo que hagas, sino Él escoge incondicionalmente, sin ninguna condición. No está condicionada la elección de Dios. El ser humano, hermanos, recuerda, no puede hacer absolutamente nada para ganarse su salvación. Vean más adelante lo que dice más atrás, un capítulo atrás, Romanos 8:28. Romanos 8:28, atrasito. Romanos 8, versículo 28. Vean lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escucha, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Dios los llama. Esto se le conoce como el llamado eficaz en la teología. El llamado eficaz de Dios. Dios llama a los suyos. Y vean, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó. O sea, los predestinados, ¿quiénes son, hermanos? Los que son escogidos antes de la fundación del mundo. Ellos son los predestinados. A los que predestinó, dice el texto, versículo 30, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto se le conoce como la cadena de oro, porque hay una secuencia. Dios predestina, Dios llama, Dios justifica y Dios glorifica. Dios lo hace, no el ser humano, hermanos. Entonces, hermano, ¿tú sabes qué asegura tu salvación? ¿Qué asegura tu salvación? Esto asegura tu salvación. El decreto de Dios en una eternidad pasada que Él hizo. Porque Él te predestinó, Él lo decretó, Él te llamó, Él te justificó y Él te va a glorificar. En otras palabras, hermanos, tu seguridad de tu salvación depende de la elección de Dios para salvarte. No depende de ninguna obra, sino de Dios, de lo que Él hace. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué también nosotros creemos que la salvación no se puede perder? Porque la salvación no depende del hombre. La salvación 100% depende de Dios. Esto trata de lo que Él quiere, hermanos. Porque Él es soberano. Porque Él controla todas las cosas. Porque Él es el Rey del universo. Por eso depende única y exclusivamente de Dios. Vean lo que dice el profeta Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Vean lo que dice el profeta Daniel. Daniel 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Escucha, Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos son considerados como nada. Y vean, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Hermanos, no hay ningún ser angelical ni ningún ser humano que tenga la capacidad de detener los propósitos de Dios. Ninguno, porque Él hace según su voluntad. Hermanos, de esto mismo habla Romanos 9, versículo 11. Regresemos ahí, Romanos 9, 11. De eso mismo está hablando, porque Él dice que no habían aún nacido Jacobo ni Esaú, ni habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni el mal. Dice el versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo ningún ser angelical, ningún ser humano puede detener la obra de Dios, el propósito de Dios, la elección de Dios. Hermanos, la manera en que Dios escogió a Jacob y a Esaú, eso, hermanos, ilustra cómo Dios escoge para salvación a una persona y a la otra no. Eso es lo que ilustra esto. Y esto, hermanos, no solamente aplica para los israelitas, esto también aplica para todo mundo, incluyendo a nosotros los gentiles, los que no somos israelitas. Porque vean qué dice el versículo 24. Ahí Romanos 9, versículo 24, más abajo, vean lo que dice el versículo 24. A los cuales también ¿a qué? Ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Dios llama a judíos, Dios llama a gentiles. Entonces, cuando Dios escoge a una persona, Él lo hace conforme a su decisión soberana, personal y libre. Dios no lo hace en base a lo que esa persona es o hace, no, sino a lo que es Dios, a su decisión, a su propósito, a su soberanía. Piensa en esto, hermanos, y quiero que pienses aquí en Jacob. Jacob, hermanos, hizo algo para que mereciera la elección de Dios. Jacob hizo algo para merecer la elección de Dios. No hizo nada. El versículo 11 es muy claro, ¿no es cierto? Dios escogió a Jacob de manera libre por su mera voluntad, ¿no es cierto? Porque tanto Jacob como Esaú estaban en la misma situación, ¿no es cierto? Ambos tenían los mismos padres, Isaac y Rebeca. Ambos fueron concebidos al mismo tiempo. Ambos tuvieron, hermanos, el mismo entorno, porque eran hermanos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia? Escucha, la decisión soberana de Dios, ¿no es cierto? Dios escogió a uno y al otro no. ¿Sabes algo, hermanos? El hecho de que Dios escogiera a Jacob, porque Dios escogió a Jacob y no a Esaú, el hecho de que Dios escogiera a Jacob, eso muestra una expresión de gracia soberana por parte de Dios. Eso expresa su gracia, eso expresa su misericordia. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque los dos eran pecadores. Tanto Jacob como Esaú eran pecadores. Jacob, hermanos, quien fue el elegido, él no merecía que Dios lo eligiera. Él no merecía que Dios lo amara. Así tampoco como Esaú. Y por esta razón, hermanos, nosotros comenzamos a predicar en la predicación pasada de la depravación total del hombre. ¿Recuerdan? Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. ¿Recuerdan? O sea, todos somos pecadores, ¿no es cierto? Nadie, ningún ser humano merece el favor de Dios, porque todos somos pecadores. Y alguien puede decir, pero ellos eran unos bebés que apenas estaban naciendo y no hicieron nada. Y entonces dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No es cierto? Hablando que, hermanos, todo ser humano es pecador desde la concepción. Nosotros tenemos el pecado original, ¿no es cierto?
Y esto incluye a Jacob y a Esaú. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, Él decidió decir estas palabras. Romanos 9:12, vean. Romanos 9:12 dice así. Romanos 9, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, ¿por qué Dios escogió a Jacob por encima de Esaú? Cuando los dos tenían las mismas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios decidió escoger a Jacob y a Esaú? Hermanos, la respuesta es muy simple. Simplemente porque así Dios quiso. Así Dios quiso, así a Dios le agradó, no hay más. No hay que darle tantas vueltas a esto. Él es soberano, recuerda esto, hermano. ¿Dios pudo escoger a Esaú? Sí, pero no quiso, punto, se acabó. Así de sencillo, Él no quiso escoger a Esaú. Hermanos, algunos dicen que Dios escogió a Jacob porque Dios sabía que Jacob iba a creer en Él y Esaú no. Y muchos piensan de esa manera. Y ese es su argumento. Pero hermanos, este argumento no tiene fundamento. Porque la Escritura nunca dice eso. Ya vimos el versículo 11. Nos hace ver que Dios escogió de manera libre, independientemente de sus obras buenas o malas, ¿no es cierto? Y hermanos, tenemos que saber algo muy importante. Esta doctrina de la elección incondicional de Dios es una doctrina que sí nos va a confrontar, nos va a aplastar y quizás nos va a molestar pensar en estas grandes verdades. Por esto, hermanos, enseña el texto que nosotros no podemos interpretar lo que nosotros creamos que es. El texto es muy claro y no es que Jacob creía en Dios y Esaú no. Simplemente Dios decidió, escogió a Jacob, punto. No podemos malinterpretar el texto. Eso es lo que dice y está muy claro en el versículo 11, ¿no es cierto? Ninguno de los dos hizo ni bien ni mal. Simplemente a Dios le plació escoger a uno de ellos. Y por eso dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto es una cita de Génesis 25:23. El mayor servirá al menor. Dios, hermanos, le dijo esto a Rebeca cuando sus hijos estaban adentro de ella. Ellos ni siquiera aún habían nacido, pero Dios ya lo había decidido que el mayor serviría al menor. Dios decidió, hermanos, esto. Y por eso dice versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es una cita de Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, hermanos. Y hay algo, hermanos, que tengo que decir. Este versículo de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, este es un versículo difícil de interpretar. Es difícil de interpretar. De hecho, muchos teólogos no se ponen de acuerdo de por qué estas palabras. Pero, hermanos, nosotros creemos que este versículo habla de una medición de amor. Aquí Dios está amando más a uno que a otro. O sea, Dios amó más a Jacob. Esa es la idea de este versículo. Para entenderlo, vean lo que dice Lucas 14:26. Lucas 14:26, que igual aquí este versículo nos va a hablar de niveles de amor. Vean, Lucas 14:26. Dice así la palabra de Dios, Lucas 14:26. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo hablando. Y dice el Señor Jesucristo, vean, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿tú quieres ser cristiano? Está bien,
pero tienes que estar dispuesto a amar a Dios a tal grado que tu amor hacia tus padres, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, hermanas, inclusive al amor a ti mismo, padezca como odio en comparación al amor que a mí me tienes. O sea, tu lealtad a Dios tiene que ser tal que tu amor hacia los demás se tiene que ver como odio. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, esto no está incitando a que odies a los demás, no. Simplemente esta es una expresión hebrea, hermanos, para mencionar que hay niveles de amor. Y tu amor hacia Dios tiene que estar mucho más grande que hasta los demás, incluyendo tu misma vida. Porque eso es lo que hace un cristiano verdadero, ¿no es cierto? Hermano, tengo que escoger entre pecar y agradar a mi familia o agradar a Dios en obediencia. ¿A quién amo más? Esa es la idea. El verdadero cristiano escoge agradar a Dios porque lo ama, porque lo quiere obedecer, antes de lo que la familia diga. Yo amo a Dios y primero voy a obedecer a Dios. Esa es la idea. Hay un nivel de amor y tu nivel hacia Dios debe de ser más grande que todo lo demás. ¿Ok, hermanos? Entonces, regresando a Romanos 9:13, esa es la idea. En Romanos 9:13, nosotros podemos ver, hermanos, que el nivel de amor que Dios tenía para Jacob fue un amor mucho más grande que el que le tuvo a Esaú. Por eso dice el versículo 13, ahí en Romanos 9, versículos 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios amó más a Jacob porque Dios tenía que cumplir su promesa que le hizo a Abraham. Por eso amó más a Jacob. Y a Esaú lo dejó para recibir, hermanos, lo que Esaú merecía. ¿Qué merecía Esaú? Juicio por su pecado. Eso mismo merecía Jacob, no lo olvides. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Eso también lo merecía Jacob, el juicio por su pecado. Pero dice, hermanos, las escrituras, que Jacob fue amado más y por eso fue salvado. Aunque él no lo merecía, porque él merecía la muerte, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Y esto incluía tanto a Jacob como a Esaú, porque los dos eran igual de pecadores. Recuerda, hermanos, por eso predicamos la vez pasada la depravación total del hombre, porque todos somos pecadores. Y Jacob, hermanos, no se quedaba atrás. ¿Quién era Jacob? Si tú ves su vida en Génesis, hermanos, Jacob era un mentiroso y un engañador, ¿no es cierto? Y Esaú, hermano, Esaú siempre quería satisfacer sus apetitos carnales. Ese era Esaú, pero los dos igual de pecadores, solo que uno lo manifestaba de una manera y el otro de otra, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos ver que Dios mostró un nivel de gracia para Esaú. O sea, no es que Dios lo abandonó, no es que Dios lo dejó ahí en el olvido, no, hermanos. Dios mostró un nivel de gracia para Esaú, porque aunque no lo escogió para salvación y aunque lo aborreció, hermanos, cuando tú lees Génesis 36, tú puedes ver que Dios bendijo a Esaú y Dios le dio un nivel de gracia, pero no era la misma gracia que le dio a Jacob. En teología, hermanos, esto se le conoce como gracia común y gracia especial. La gracia común la tuvo Esaú y la gracia especial la tuvo Jacob. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre gracia común y gracia especial? Esto mismo pasa con todos nosotros. Dios da una gracia común, o sea, una gracia para todos. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol para todos, ¿no es cierto? Para buenos y malos. Dios hace llover para todos. Dios bendice a todos, ya seas bueno o malo. Hay una bendición común, una gracia común de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero, hermanos, hay una gracia especial. Y esa gracia especial es la gracia de salvación. Dios no salva a todo el mundo. Dios bendice a todos, sí, pero no a todos salva. Solo a los que les da su gracia especial. Y eso mismo pasó con nosotros, hermanos.
Porque, hermanos, nosotros podemos ver a los hombres allá afuera, ¿no es cierto? Gozándola, disfrutándola, pasarla bien, y muchos de ellos mejor que nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿qué crees? Dios a ti te dio la gracia especial. Dios a ti te escogió para salvarte. No solamente te da bendiciones temporales, sino que también Dios te dio la bendición eterna de salvación de tu alma, hermanos. Y tú deberías de estar agradecido por esto, porque tú merecías ir al infierno igual que ellos, pero Dios en su gracia te salvó, te escogió. Y debes de estar agradecido por eso, hermanos. ¿Te das cuenta? Y eso mismo pasaba con Jacob. Jacob merecía ir al infierno, pero Dios en su gracia, en su amor, decidió salvarlo. Ahora, hermanos, debo de aclarar algo rápido. Este versículo de Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este versículo, hermanos, escucha, no enseña que Dios escogió a Esaú para condenarlo. Eso no enseña el versículo. Esto enseña, hermanos, que Dios escogió a Jacob en su gracia soberana. Porque recuerda, los dos merecían ir al infierno, pero Él escogió a uno para salvarlo. Y ese fue a Jacob. Pero hermanos, si nosotros somos honestos, probablemente ahorita en nuestra mente haya una lucha y quizás esté la pregunta, ¿acaso esto no es injusto por parte de Dios? Porque, ¿cómo que escogió a uno y al otro no? ¿Cómo pasa eso? ¿Acaso no es injusto Dios? Bueno, hermanos, el Espíritu Santo a través de Pablo responde esta pregunta. Porque, hermanos, esta es una pregunta de que si Dios es justo o injusto. Esta pregunta surge de una lógica humana. Porque es lógico pensarlo. Quizá es injusto porque escoge a uno y al otro no, ¿no es cierto? Pero esa lógica, hermanos, es una lógica finita y escucha, y corrompida. Es una lógica corrompida. Todos los pensamientos de los seres humanos están corrompidas gracias al pecado, ¿no es cierto? Por eso cuando vemos que Dios escoge a alguno, siempre vamos a decir, hay injusticia en Dios, porque Dios escoge a uno sí y al otro no. Hay injusticia en Dios, pero es porque nuestra mente está contaminada por el pecado. Pero nosotros, hermanos, realmente tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema, no es cierto? Pero el pecado nos hace decir, a mí, a mi gusto, a mi pensamiento, eso no me suena injusto. Perdón, eso no me suena justo, me suena injusto. Y como que aquí no me cuadra que Dios escoge para salvación y a otros no. Y es más, responsabiliza a los que no escogió. Como que no me cuadra. Y es lógico pensar eso porque tú tienes una mente pecadora, perversa. Y es lógico. Pero hermanos, solo el Espíritu Santo puede contestar a esto. Y usa a Pablo para que Pablo, hermanos, no se meta en esos temas de la lógica humana. Para que Pablo no le dé tantas vueltas. Sino que Pablo lo que va a hacer, hermanos, simplemente es tomar textos del Antiguo Testamento para que tú veas lo que dice la palabra de Dios. Y vean, versículo 14, Romanos 9, versículo 14, ya vamos a ir acabando, hermanos. Romanos 9, versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Detengámonos ahí. Esa frase, hermanos, de en ninguna manera, en griego es megenoito. Megenoito, en ninguna manera, que se traduce mejor como lejos de eso. Lejos de eso. ¿Acaso Dios es injusto por escoger a unos sí, a otros no? Lejos de eso, dice Pablo. Esta, hermanos, megenoito es una expresión enfática que expresa el rotundo rechazo de acusar a Dios como injusto. Esa es la idea. De ninguna manera, lejos de eso. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios no es injusto. Al contrario, Dios es justo. Eso, según lo dice el Salmo 7:9, Él es justo. Él es un juez justo. Génesis 18 también lo enseña. Ahora, hermanos, observa cómo Pablo va a explicar con el Antiguo Testamento por qué está mal pensar que Dios es injusto.
cuando Él escoge de manera libre y soberana a quien Él salva. Vean, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, esto va a ser una cita de Éxodo 33, 19, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Nota, esta es la misma idea del versículo 13. Porque así como Dios decide amar a Jacob y aborrecer a Saúl, así también versículo 15, Dios escoge de quién tener misericordia y de quién compadecerse, ¿no es cierto? Hermanos, Dios siempre ha sido así. Desde Génesis hasta el día de hoy, Dios escoge porque Él es libre y soberano y Él es Dios. Y Él decide en quién tener misericordia y en quién compadecerse. Y versículo 16, dice Pablo, así que, o se traduce esto como por lo tanto. Esta es la conclusión. Por lo tanto, dice Pablo, no depende del que quiere. O sea, no depende de la voluntad humana. Dice ahí, ni del que corre. O sea, no depende de las obras humanas, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es la misma idea del versículo 11. Dios escoge tener misericordia y compasión para salvación eterna de las personas que Él elige. No depende del ser humano, depende única y exclusivamente de Dios. Hermanos, pensar esto nos debe de humillar. Nos debe de humillar. Porque nuestro clamor, hermanos, muchas veces es un clamor de orgullo, ¿no es cierto? Y muchas veces nuestro clamor es decir, yo tengo que contribuir con mi salvación. ¿Cómo que yo no hago nada? Yo fui el que eligió a Dios. Yo soy mejor que aquel, por eso Dios me escogió a mí. Y entonces el orgullo nos invade, ¿no es cierto? Pero la realidad es que no es así. Tú no hiciste absolutamente nada para agradar a Dios. Recuerda la depravación total. No hay justo ni aún uno. El que piensa que ha sido escogido por sus obras es porque en primer lugar es una persona caída, en segundo lugar es soberbio, orgulloso, desde el punto de vista bíblico. Nadie se puede salvar por sí mismo. Es que yo hago cosas buenas en mi vida. La Biblia, hermanos, dice que si no quieres tú ser pecador, tienes que ser igual a Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo es Dios? Sé perfecto como yo soy perfecto. Eso dice las Escrituras, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú no eres perfecto, entonces eres pecador. Eso es lo que dicen las Escrituras. Porque, hermanos, todos expresamos nuestro pecado de diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero al final todos somos pecadores. Hermano, que no se te pase esto, importante. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Dios escoge. Él elige, independientemente de tus buenas obras o malas obras. Dios escoge. Y hermano, esa es una gran noticia para el ser humano, ¿no es cierto? Porque mira lo que dice el versículo 17. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, este va a ser un texto de Éxodo 9:16. Éxodo 9:16 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para esto mismo te he levantado. Hay un propósito por cual Dios escoge a unos y a otros no. Y es para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Es para que Dios sea glorificado. Pero en medio de esa glorificación de Dios hay un beneficio para el ser humano. ¿Cuál es el beneficio? En que Dios nos escoge. Dios escoge a unos para salvación. Date cuenta, hermanos. Esta doctrina de la elección no la inventó Pablo. No la inventó Calvino. Es más, ni siquiera la inventó el Sínodo de Dort, que es de donde salen las doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan la introducción que vimos? El Sínodo de Dort se juntó y sacó estas doctrinas de la gracia. Esto no lo inventó ellos, hermanos. Esta doctrina ya se encontraba en el Antiguo Testamento.
En este poquito cacho que vimos ya cuántas citas dio Pablo del Antiguo Testamento. Ya ha dado muchas citas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nadie podía acusar a Pablo y nadie puede acusarte a ti si tú enseñas esta doctrina de la elección incondicional. Porque lo único que estamos haciendo es enseñar la palabra de Dios que ya fue enseñada. No estamos inventando nada, hermanos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la elección incondicional de Dios. Ahora quiero que veas algo interesante ahí en el versículo 17. Dice el versículo 17, porque la Escritura, ¿no es cierto? La Escritura dice ¿a quién? A Faraón. Como lo mencioné, esta es una cita de Éxodo 9:16. Y si tú lees Éxodo 9, hermanos, ahí dice que Dios le habló a Moisés y a Faraón. Dios mismo fue el que habló. Pero aquí Pablo está diciendo que el que habla es la Escritura. Entonces, ¿quién habló? ¿Dios o la Escritura? Porque Éxodo 9 dice que habló Dios, pero Pablo aquí está diciendo que habló la Escritura. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Dios o la Escritura? Respuesta, es lo mismo. Es lo mismo. Porque, hermanos, nota, este es un recordatorio de que la palabra de Dios es por medio de la Escritura, por medio de su palabra escrita. Es la única manera en que Dios nos puede hablar a nosotros, mediante la correcta interpretación de su palabra escrita. Hoy en día, hermanos, Dios no habla por sueños, Dios no habla por visiones, Dios no habla por sentimientos, nada de eso, hermanos. Dios hoy en día habla únicamente por su palabra escrita. Y esto es un recordatorio grande para nosotros. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Hermanos, ahí en tu mano tú tienes una gran bendición. Tú tienes la palabra de Dios. Es un gran privilegio, ¿no es cierto? Recuerda esto, hermanos, ninguno de nosotros le hacemos el favor de Dios cuando nosotros abrimos la Biblia y la estudiamos, ¿no? Esto es un privilegio para nosotros. Por eso siempre nosotros les estamos diciendo, estudien, lean, congréguense, escuchen la palabra de Dios, porque este es un privilegio para ti. Porque cuando Dios te habla, por medio de la palabra escrita, el que es bendecido eres tú. ¿No es cierto? Hermano, si tú no aprovechas esto, el que pierde eres tú, no Dios. Por eso, hermanos, anímense a ustedes mismos a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, porque es Dios el que habla y ustedes están recibiendo una bendición de Dios. Dios con esto no pierde ni gana. Si tú estás aquí o no estás aquí, para Dios es lo mismo, porque Él es soberano, Él es el Todopoderoso. Pero si tú no vienes un día por cualquier tipo de pecado, tú estás perdiéndote una gran bendición. Esa es la realidad, hermanos. La palabra de Dios es la Escritura. ¿No es cierto? Entonces dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Nota, hermanos, ¿Dios a quién levantó? Al Faraón. Es lo que le está diciendo literalmente, para esto mismo yo te he levantado, yo te he escogido. Esto nos enseña, hermanos, que Dios escoge a los gobernantes. Dios coloca a los gobernantes, Dios elige a los gobernantes. Y vean la razón, versículo 17, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto significa, hermanos, que Dios levantó a los gobernantes para mostrar sus atributos, o sea, para mostrar quién es Él, quién es Dios. En el contexto, hermanos, Dios mostró su poder mediante las plagas en Egipto, ¿no es cierto? Y gracias a esas plagas el nombre de Dios se extendió por toda la tierra, ¿no es cierto? Eso pasó en el contexto. Pero ahora nota la conclusión de Pablo, versículo 18. Dice Pablo, de manera que, o mejor traducido, como consecuencia entonces, eso es una mejor traducción, como consecuencia entonces, vean hermanos, aquí el Espíritu Santo nos mostrará que hay una verdad muy grande. Y escucha, como consecuencia entonces de quien quiere, tiene misericordia
y al que quiere endurecer, endurece. Así de sencillo. Así como Dios escoge tener misericordia de que Él quiere, de manera libre y soberana, sin considerar lo bueno o lo malo que es esa persona, así también Dios decide endurecer a las personas de manera libre y soberana. Esta palabra de endurecer, hermanos, significa ser incrédulo. ¿Ok? Otra traducción más acertada sería ser insensible. Una persona insensible. Pero recuerda, hermanos, todo ser humano por naturaleza es insensible a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Porque el ser humano no quiere venir a Dios. Él ama más a su pecado. El ser humano es responsable por preferir su pecado y ser insensible ante todas las cosas de Dios. Por esa razón todos merecemos el juicio de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios, recuerda eso, pero Dios, aunque nadie lo merece, Dios escoge incondicionalmente tener misericordia de los que Él quiere. Y Él soberanamente decide endurecer a los que merecen ser endurecidos por su pecado. ¿No es cierto? Hermanos, la elección de Dios 100% trata de la gracia de Dios. No trata de la justicia, hermanos, sino trata de la gracia de Dios. Porque si tratara de la justicia, ¿qué sería lo justo? Que nadie se salvara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si Dios aplica su justicia ahí, todos merecemos ir al infierno. Pero la doctrina de la elección no trata de la justicia, sino de la gracia de Dios. Y hermanos, la pregunta no sería, ¿cómo es posible que Dios no escoge a todo el mundo? Esa no es la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo es posible que Dios escoge a algunos? Porque todos son pecadores, porque todos merecen ir al infierno, pero ¿cómo es posible que Dios escoge a algunos? Esa es la pregunta que realmente tenemos que hacernos, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios le agrade escoger a unos para darles lo que no merecen? Porque ninguno de nosotros merecemos la salvación. ¿Cómo es posible que Dios lo hace? ¿Sabes cómo? Por el amor de Dios. A Jacob amé, ¿no es cierto? Por ese mismo amor, hermanos, existe la elección incondicional. Si tú eres un cristiano verdadero, entonces tú fuiste escogido por Dios, porque Dios te amó y por eso estás aquí el día de hoy. Pero si tú no lo eres y simplemente vives una vida fingiendo como cristianos, la Biblia manda que te arrepientas de tu pecado para que alcances misericordia para el oportuno socorro. Porque entonces, si tú no vives una vida reflejada como las Escrituras, eso quiere decir que Dios no te ha elegido. Y si no te ha elegido, vas a ser condenado. Así como Esaú, porque todos merecemos condenación. ¿No es cierto? Así que arrepiéntete, clama a Dios para que Él te escoja y puedas llegar a la salvación. Porque, hermanos, el ser humano va al infierno. No porque Dios no lo escogió. ¿Sabes por qué el ser humano va al infierno? En primer lugar, porque es descendiente de Adán, ¿no es cierto? Tenemos el pecado original. Por tal motivo, hermanos, ya eres un pecador desde el nacimiento. Pero aparte tú sigues pecando y te dejas llevar por tus pecados. Y cometes uno y otro pecado. Y ese pecado hace que tú rechaces el evangelio. ¿Recuerdan? Porque no vinieron a la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿no es cierto? Por eso el hombre va a ir al infierno. No porque Dios no lo escogió, no, sino porque Él es un pecador. Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia, que la única razón por la cual los seres humanos se salvan es por la elección incondicional de Dios. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo es por la gracia de Dios, solo es por el amor de Dios, solo es por la elección soberana de Dios. Y hermano, si tú has creído en el Señor Jesucristo, eso quiere decir que Dios te ha escogido y que tú has sido salvado. ¿Y sabes qué?
Debes de estar agradecido por eso, porque no lo merecías, pero Él te salvó. Entonces, hermanos, gózate y agradece al único y Dios soberano por lo que te ha dado, una salvación eterna, sin que la merecieras. Amén. Oremos al Señor, hermanos.